Esto es Sucesos Multimedia. Ahora contamos con el ingeniero Salvador Inda, que nos viene a hablar sobre un tema muy interesante y sobre todo que no se da mucho a conocer, ¿no? Que son los picos de petróleo. Platíquenos sobre qué vienen siendo los picos de petróleo. Sí, gracias Inga, gracias por recibirme en este espacio. Un placer darme la tenerlos oportunidad aquí, de comunicarme con la audiencia, con tu audiencia. Sí, el día de hoy vengo a platicar sobre el pico del petróleo. El pico del petróleo, imagínense una curva, ¿sí? Okay. El petróleo se empezó a extraer hace 150 años y durante estos 150 años que han pasado ha venido aumentando la cantidad de petróleo que se extrae cada día. Okay. Cada día se extraen actualmente aproximadamente entre 80 y 90 millones de barriles del planeta. Al día. Al día. Y el pico del petróleo quiere decir que ya estamos llegando a lo máximo que se puede extraer cada día de este planeta. Y que de aquí para adelante va a ser el fin de la era del petróleo barato. Es decir, lo que se ha extraído de petróleo, esta primera mitad, digamos, del petróleo, es el petróleo barato. El petróleo fácil de encontrar, fácil de extraer, económico, sin muchos riesgos. ¿Cómo era en sí la labor? Bueno, antes de llegar a este pico y todo, que como nos comentas y todo, solo, ya llegamos, pero ¿cómo era antes lo de la extracción? O sea, ¿qué tanto era el costo? ¿Qué tanto era lo que podían sacar? ¿Qué tanto era lo que estaba permitido en ese momento? Sí, cómo no, claro que sí. Mira, por décadas el precio del barril de petróleo estuvo abajo de $20 el barril. Okay. Por décadas, te quiero decir, los últimos 60, 70 años, excepto los últimos 3. En el 2008 tuvimos un pico y llegó a $150 el barril. ¿De 20 a 150? De 20 a 150. Órale. Eso es una de las causas principales de la recesión que tuvimos al empezar el 2008. Por eso fue que subieron los precios de muchísimas cosas, ¿no? Claro, exactamente, porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar las suelas de los zapatos, las llantas, la tela de tu blusa, está hecho con petróleo. Todo lo que es plástico, ¿sí? Imagínate en los autos, en los televisores, en la computadora, en la cámara de televisión que nos está filmando, en estos micrófonos. ¿Cuánto hay de petróleo? Y si volteamos, pues realmente todo, ¿no? O sea, la mayoría de las cosas yo creo que, bueno, volteas y, a excepción, yo creo que aquí en el estudio de los ceniceros y las figuritas, ¿no? Sí. Pero todo tiene que ver con el petróleo, sí. Ahora, ¿qué implica el llegar al pico del petróleo? El mes que entra vamos a llegar a ser 7,000 millones de personas en el planeta. Y lo que significa el pico del petróleo básicamente es que estamos llegando a la máxima capacidad de carga de nuestro planeta. Nuestro planeta no puede con más. O al menos no puede con más con el nivel de consumo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que le recomendarías tú, Salvador, por ejemplo, para empezar a, no sé, como a cuidar? ¿O qué es lo que se tendría que hacer en un dado caso? Exactamente, Inga, empezar a economizar. Mira, a este fenómeno del pico del petróleo también le llaman de otras maneras, que me gustaría, son muy ilustrativas. A ver, platícanos. Otra manera de llamarle al pico del petróleo es se acabó la fiesta. Otra manera es el fin de la obesidad energética. Y dice uno, bueno, pero tampoco yo estoy desperdiciando. Bueno, para darnos una idea de la cantidad de energía contenida en 1 litro de petróleo, tenemos que ponerle en términos de cuánto tiempo le tomaría a una persona desarrollar esa energía equivalente a 1 litro. 1 litro equivale a 3 semanas de trabajo humano. Ahorita, esas 3 semanas de trabajo humano o ese litro lo podemos comprar a 9 pesos. A esto se llama la era del petróleo barato. Lo que vengo a decir no es que se vaya a acabar el petróleo, sino el petróleo barato se va a acabar. Está por acabarse. El sexenio que entra, México se va a convertir en un importador neto de petróleo. El sexenio que entra, la gasolina va a llegar entre 20 y 30 pesos el litro. Esto es un cambio muy, o sea que señora se está radical. Acostumbrada a echarle de repente 100 pesos, ahora ponga otros 100 de reserva, ¿no? Porque pues ya lo que antes eran 100, que era 10 litros y medio, algo así me parece, pues ahora ya no, ¿verdad?
Sí, para darte una idea, un tanque de 40 litros, Ajá. estando el litro a 30 pesos, va a salirte al mes en 4,800 pesos. Entonces, esto pues, no va a ser posible andar en el tipo de vehículos tan pesados y tan grandes como hoy utilizamos. Regresen a los bochos, por favor, porque Y quizá algo más las pequeño. bicicletas, ¿no? Quizá algo más pequeño, exactamente, Inga. Fíjate, una persona normal, como tú, Ujú. 50 kilos, 70 Sí. kilos, estamos utilizando vehículos de 2 toneladas, de más de 2 toneladas, para transportar 50 kilos. Sí, es cierto. Eso realmente. es la llamada obesidad energética. ¿Por qué se dio? Bueno, porque era extraordinariamente barato el petróleo. Al dejar de serlo, al terminar la era del petróleo barato, Ajá. van a cambiar muchas cosas. Ok. Otra cosa curiosa, por ejemplo, en México utilizamos mucho el petróleo, mucho la gasolina. Simplemente vamos a dar la vuelta a la cerve y nos echamos ahí, Medio sé. tanque, ¿no? sí, no sé, 5 litros, 10 litros, ¿sí? Eso equivale a varios meses de trabajo humano. Pero no estamos conscientes Fíjate de qué eso. importante, realmente pues nunca nos fijábamos en eso y no se valoraba, ¿no? Hasta ahorita que me estás tú diciendo, es que lo que son 9 pesos, pues realmente generó 3 semanas de trabajo de la persona. Ese es el valor energético de un litro. Vamos a ponerlo en otros términos, en términos de prende un foco de 60 watts. Sí. Es como si en ese momento echaras a andar a una persona en una bicicleta estacionaria para generar la electricidad para que te alumbrara ese foco de 60 watts. Sin embargo, llegamos a la sala y nos damos cuenta que el candil tiene 6 focos. Entonces al prenderlo es como si fueran 6 personas a darle duro a la bicicleta simplemente para que nos iluminen en ese momento. Todavía no estamos hablando del aire acondicionado que estamos usando o de la calefacción. Entonces, a eso se llama la era también de obesidad energética. Eso ya no va a ser posible, no es sustentable, no es sostenible. Entonces lo que vengo a comentar, y gracias por la invitación, es un placer. Pues como una señal de alerta. Es una señal de alerta, exactamente, Inga, acerca de qué necesitamos hacer para prepararnos ante este próximo fin de la era del petróleo barato. Imagínense que ya subió el precio de la gasolina a 30 pesos. ¿Creen ustedes crees tú que la gente va a poder vender su automóvil grande? No, pues nadie lo va a querer. No, porque ya van a decir, híjole, pues me va a salir más caro, ¿no? Sí. Entonces, los autos grandes va a haber que cambiarlos por autos más eficientes y más chiquitos a la brevedad posible, cuando todavía se pueden vender. ¿Sí? ¿Y esto a partir de cuándo va a estar empezando a pasar, Salvador? Bueno, para ir cambiando mi camioneta. Es difícil señalar una fecha exacta. Simplemente el mensaje que queda es para el sexenio entrante, la gasolina entre 20 y 30 pesos el litro. ¿Sí? Y desafortunadamente esto va a causar que el precio de muchas cosas suba y que el precio de estas cosas ya no sea alcanzable para mucha gente. Entonces no se pueda producir tanto y se produzca un tipo de desempleo o recesión muy importante. No son noticias buenas, digan, no son noticias alegres. Es más bien un tema para empezar a tomar conciencia y para empezar uno a hacer cambios. ¿Cambios como cuáles? Bueno, si puede uno hacer ajustes, o sea, preguntas que se puede uno hacer. ¿Es mi casa suficientemente grande o pequeña como para yo poder alcanzar a pagar el gasto de energía en calentarla, enfriarla, iluminarla? ¿Será bueno esperarme hasta que suba la gasolina? O porque en ese entonces también muchas cosas van a estar caras y a lo mejor ya no va a tener ahorros, ¿sí? ¿O será bueno desde ahora empezar a decir, bueno, si me pensaba gastar 100 pesos de vacaciones, a lo mejor gasto 60 y 40 los dedico a hacer mejoras energéticas a mi casa? ¿Cómo qué? Bueno, como cambiar focos incandescentes por focos ahorradores. Como las paredes y las ventanas que dan al oeste, que toman mucho calor en invierno, taparlas.
¿sí? Ponerles cortinas, poner árboles, poner cosas que me bajen pues el nivel de energía que necesito para enfriarlas. Ok. Ese tipo de cosas. Si vivo muy lejos de mi trabajo, ¿cuánto me va a significar eso? Ujú. Entonces cámbiense de casa para que les quede más cerquita, ¿no? Yo creo que es bien difícil pedir eso, Sí. pero desafortunadamente hemos seguido un modelo de desarrollo urbano que no corresponde, no es sustentable. Ujú. Todas las casas que están haciendo más allá del kilómetro 10, 12, ya llegan hasta el kilómetro 17. Sí, más para allá de Sacramento, ¿no? Recordamos Sí, que ya están las desafortunadamente hay mucha gente con ingresos más bien modestos que se está yendo a vivir allá y que en el futuro, si al llegar el precio de la gasolina 20 o 30 pesos, no les va a alcanzar para ir y venir al trabajo. Claro. O sea, no es sustentable vivir tan lejos. Tendremos que empezarnos a ir a vivir como en comunidades, ¿no? Yo creo, sí, Como mira, la el ciudad. futuro va a ser un modelo de desarrollo urbano más como Europa, como Japón, que ellos son sociedades mucho más conscientes del tema de sustentabilidad. Ujú. Vamos a empezar a ver mucho más edificios de departamento, una ciudad mucho más vertical, Ujú. de tal manera que se concentre la población, que los lugares queden cerca, que sea Ujú. fácil desplazarse hasta en bicicleta. Sí. ¿Sí? En la mayoría de las ciudades de Europa que tienen 1 millón de habitantes o 800,000 como tiene Chihuahua, Ujú. mucha gente se transporta en bicicleta y en moto. Fíjate.